Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, atentos que vamos a hablar de los autónomos y hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice al SEPE que no puede reclamar prestaciones de desempleo concedidas por error durante la pandemia. Y para ello, porque tenemos muchas dudas aquí en este tema, tenemos al vicepresidente de los autónomos en Canarias, Juan Carlos Arricivita. Juan Carlos, buenos días. Muy buenos días. Bueno, mucha tela que cortar. Vamos por partes, como dijo Jack. Está claro. Vamos a cuartear. Venga, vamos por partes, porque hay muchos temas. Atentos a todos los autónomos, ¿eh? ¿Me oyes, Juan Carlos? Sí, te oigo. Venga, ¿por dónde empezamos? Sí. Bueno, vamos a ver, estamos viendo, como que te comentaba el otro día cuando nos encontramos, que el Tribunal de Cuentas ha revisado las ayudas prestadas con el cese de actividad durante el COVID en el periodo del 20, y bueno, de aquellos casi 1.470.000 autónomos que percibieron ayudas, pues ha encontrado más de 330.000 expedientes que no cumplían con la normativa y bueno, han empezado a revisar conjuntamente con las mutuas y han empezado a pedir la devolución a un porcentaje ya sobre el 13% de esos autónomos que recibieron las ayudas. ¿Pero por qué no cumplían? Pues bueno, habría varios motivos, entre ellos, o uno, porque su sector no estaba incluido en el listado, ¿te acuerdas? Inicialmente salieron listados de sectores que eran afectados y otros que no. ¿Y por qué le dieron las ayudas, entonces? Pues las prisas y las malas compañías. Luego también había otra serie de conceptos por los cuales podías pedirla, pero si no los cumplías, llegado a un momento dado, pues tendrías que devolverla, que era que la facturación durante el tercer trimestre del 2020 te cayese un 75% con respecto a la del 19. Ha habido gente que luego las previsiones pues no cayó lo que se esperaba, o sea, a lo mejor caíste un 60 o un 70 y ya automáticamente ya con eso ya no podías percibir esa ayuda o no tenían que verte esa ayuda. Y luego también aquellos también que en el tercer trimestre del 2020 hubiesen tenido unos rendimientos netos superiores a 5.800 euros, que era aproximadamente 1.939 euros mensuales, pues tampoco podían solicitar la ayuda también, ¿no? Serán principalmente los mayores fallos que se han ido encontrando, ¿no? Uh-huh. Y ahora empieza, 4 años después empieza el lío. Efectivamente, porque claro, ahora habrá mucha gente que incluso ya no está dado ni de alta como autónomo, que esté jubilado o que esté en situaciones en las cuales, pues, bueno, no tenga ahora problemas de financieros, ¿no? Yeah. Pero bueno, ha habido una serie de modificaciones y podrás pagar fraccionadamente mínimo 100 euros mensuales hasta 5 años, ¿no? O sea, lo que te permite ahora que anteriormente no se te permitía el poder hacer el fraccionamiento cuando tú querías, sino ya te imponía la propia Seguridad Social qué tipo de fraccionamiento tenías, ¿no? Bueno, ¿cómo se averigua esto? Hay que entrar con la firma digital en tu expediente, ¿no? Sí, yo creo que lo mejor de todo, para que no tengas problemas, es el que tenga asesor que a través de su asesor haga la consulta, porque aquello fue todo tan rápido. Había veces que incluso muchos autónomos y muchos profesionales te decían pídela o la pido y si no pues ya la devolveré. Y entonces pues bueno, en aquel momento hay que recordar cómo estábamos todos, la situación incluso en la que trabajaban los profesionales, tanto los autónomos como los que les prestaban servicios a esos autónomos, y fue todo un correr, con lo cual ahora pues lo mejor es ir a tu profesional y revisar eso, y si no ponerte en contacto con la mutua para ver exactamente el motivo, el por qué te exigen y te piden esa devolución. 4 años, si hubiera pasado 5 ya no se puede cobrar. Bueno, en un principio no, pero todos sabemos que la administración luego busca las fórmulas para sacarte a
sacártelas el dinero, ¿no? Bueno, lo que está claro que esto al final lo van a cobrar sí o sí, ¿no? Sí, o sea, en el principio sí, siempre y cuando no estés declarado insolvente, está claro. Ya, o sea que te lo van a cobrar de una manera o de otra, te van a ir pasando las mensualidades y a pagar lo que ellos creen correspondiente. Efectivamente. Y el Tribunal Supremo que dice al SEPE que no se puede reclamar prestaciones de desempleo concedidas por error, porque el error lo han cometido ellos. Sí, lo que pasa es que también aquí te pueden argumentar que tú a la hora de solicitarlo, en este caso, lo solicitaste, entre comillas, fraudulentamente, o sea, no te correspondía según las bases, ¿no?, de la convocatoria. En el caso de que sea un error que te lo hayan dado, una solicitud de una ayuda, ahora sí ha salido una sentencia ha salido jurisprudencia el Tribunal Supremo, con lo cual, pues bueno, pues ya no tendrías que devolver esas ayudas, ¿no? Pero no es este caso. Ya, no es este caso. Bueno, pues tremendo, ¿no, Juan Carlos? Sí, a ver, todos sabíamos que en aquella época se iba todo muy rápido, había muchas imprecisiones, porque nos acordábamos de los enfados que teníamos tanto desde ATA como del resto de los sectores empresariales, porque las ayudas salían muchas veces sin consultar, según salía publicado luego veías que se habían quedado un montón de sectores fuera y tenías que sentarte a trabajar con el ministerio para implementar los sectores, y había modificaciones y tenías que estar todos los días leyendo el boletín oficial del Estado, y tanto para los profesionales como para los propios autónomos era inviable llegar a un momento dado. Entonces por eso pasó mucho de esto. O sea, estamos hablando de que se gestionaron casi 1.457.000 solicitudes de cese de actividad, o sea, de ayuda. Bueno, eso de los autónomos, pero de los otros del cese de actividad, sí, lo de los trabajadores. Fueron unos cuantos millones, ¿eh? Sí. Ahí no pasó nada. Que yo sepa, ¿no? Ya, pero ¿y por qué siempre es a los autónomos? Porque somos los cajeros de la administración, o sea, pues siempre nos han visto cara de pagadores y de Paganini, bueno, pues, de Paganini. De Paganini, efectivamente, o sea, que siempre al final siempre tenemos que pagar por todo. Es verdad de que el que haya solicitado una ayuda y no le correspondía, pues las bases venían bien explicado, pero también es verdad de que hasta que no pasasen unos meses tú no sabías muchas veces la facturación, porque llegado a un momento dado hay facturas que no has cobrado. Ya. ¿Y ustedes no van a reclamar nada a la administración? Sí, se están sentando las mesas de negociación con el gobierno a ver si hay posibilidades de llegado a un momento dado de ver cómo se puede arreglar esto, y sobre todo las mutuas también, para que no sean tan estrictas, ¿no? Pero lo que está claro es que el problema que hay es que hay negro sobre blanco y hay una normativa que cumplir, y el problema que hay es que estamos hablando de casi más de 545 millones de euros. 500, no recuerdo bueno, mal. pues le vamos a dar ahora 1.000 1.000 y pico a Ucrania, pues ya está, 500, la mitad ya sale de los autónomos, o sea, pero esto no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo. Bueno, lo que dice es que al final hay que pagar o pagar, y punto. Lo único que se puede negociar. Efectivamente, o sea, puedes solicitar un fraccionamiento mínimo de 100 euros mensuales, pero sí puedes pedir el fraccionamiento, que antiguamente tenías que esperar a ver lo que te decían ellos, qué tipo de fraccionamiento te gestionaban. Ya. Además, y si no te dicen nada, ellos ponen la cantidad que les da la gana. Eso tienes que sentarte con la mutua y ver el importe de cada persona, porque claro, cada expediente va por separado. O sea, tienes un máximo de lo que permite la nueva normativa, es hasta 5 años para pagar, con lo cual... Ya, porque tú sabes lo que hacen. Primero te pasan ese recibo, primero, y unos días después te pasan el correspondiente al mes. Efectivamente. Entonces, si te quedas sin dinero en la cuenta con el primero, cuando llega el segundo, ya sabes que hay que recargar al 20%.
Por eso las comunicaciones son importantes. Es importante de que todo aquel que haya recibido alguna notificación por las mutuas o por la Seguridad Social, que se ponga en contacto con ellos y no lo deje, sobre todo para que haya saldo en la cuenta y no pase eso, ¿no? Porque, claro, porque si no hay saldo en la cuenta, solo tienes previsto pagar tu Seguridad Social y te viene la Seguridad Social, pero antes te cargan algo anterior, ya la Seguridad Social se incrementa al 20%, ¿no? Efectivamente, como ya has sido residente en un principio, como ya hayas tenido en el pasado varios errores de no pagar en tiempo y forma, sí. Si no, empezarías con un 5% de recargo. Bueno, tú lo que recomiendas es que se pongan en contacto con los asesores, porque los autónomos todos tienen asesores, que se pongan en contacto, que estén pendientes de las comunicaciones, claro, porque Hacienda cobra y nada más, y punto. Efectivamente, o sea, está claro que Hacienda, como bien comentas, lo único que le interesa es facturar y te pasa el recibo y a cobrar. Entonces, con lo cual lo importante es hablar con las asesorías, con los consultores, con todos los profesionales para que... Claro, si no tienes dinero en la cuenta, pues ya sabes, te pasa eso, pero con los recargos correspondientes. Y con el lío que después supone arreglar eso, porque después todo es un lío. Sí, y encima todavía que estamos con la cita previa, ¿no? Por mucho que digan que esos trámites se han pasado, todavía sigues yendo a las administraciones y... No, porque tienes que tener números, que tienes que haber llamado, porque no habían dicho ustedes que habían eliminado la cita previa. Sí, pues seguimos todavía con eso, ¿no? Sí. Bueno, te pregunto otro tema que no estaba previsto que te preguntase, pero bueno, yo creo que es interesante. ¿Cuota cero para los autónomos en Canarias? Sí. Vamos a ver, se aprobó hace un par de semanas, era un compromiso que llevaban los partidos políticos en la campaña electoral, había sido una petición de ATA previamente, y esto lo que corresponde es a aquellos autónomos que durante el año 23 estuvieron dados de alta y solicitaron la tarifa plana, que en aquel momento estaban pagando durante el año 23 80 euros, pues ahora el gobierno de Canarias va a poder solicitar que justificando y metiéndote en la plataforma y cumpliendo con lo que tienes que hacer, presentando los recibos, en un único pago pues te abonen esos 80 euros por esos 12 meses que estuviste el año pasado pagando, ¿no? Bueno, pero siempre que fuese el año pasado, tarifa plana, la tarifa plana solo pueden entrar los nuevos, nada más. Efectivamente. O sea, nuevos o aquellos que estuvieron un par de años sin actividad y volvieron otra vez a darse de alta, 3 años y la solicitaron. Ya, o sea que son 80 euros, pero esto te lo darán y también corresponde a este año, ¿no, Juan Carlos? Vamos a ver, lo que se ha aprobado ahora es para todos aquellos que solicitaron en el 23. Y el periodo del 23, la del 25, en el 25, porque esto ya va a ser periódico ya y va a seguir todos los años, se harán los meses del 24. Ya, se harán los meses del 24, pero primero hay que pagarlo todo. Sí, no tienes que pagar y o sea, la tarifa plana son 80 euros mensuales que tiene que abonar el autónomo que se acoja a ella y lo que tienes que hacer, ahora lo que te hace el gobierno de Canarias es que te retrotrae ese pago y automáticamente ya pues al pagarte esa ayuda te quedas a cero, o sea, no es como si lo hubieses pagado el año pasado. Pero claro, todo esto, vamos a ver, quien entra de autónomo, que se mete en una aventura, en un negocio, que intenta pagar lo menos posible a la seguridad social y que le dicen que se lo pagarán dentro de un año, le da igual, o sea, porque ya al final lo ha pagado. Lo que tendría que hacer el gobierno es asumir ese gasto mensualmente. Hombre, mensualmente es más complicado, pues estamos hablando de muchos expedientes. O sea, lo más normal es que a lo mejor llegado a un momento dado, el gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Autónomos, ya los autónomos que estén solicitando el año 24 la tarifa y la tengan concedida, por lo menos trimestral o semestralmente, claro. Pudiesen ya abonarse. Porque y ¿qué ayuda es esa un año después, cuando ya lo has pagado? Bueno, o sea, por lo menos más vale algo que nada, ¿no? Está claro, pero... está claro que para los del 23 les viene bien, pero es verdad que para los del 24 podrían ya buscar los mecanismos, y más ahora ya que se ha creado y se ha generado esa Dirección General en el Gobierno de Canarias. Pero si vivimos en la época de la informática, está todo informatizado, todo es automático.
Hacienda te cobra sobre la marcha lo que le dé la gana. Sin, no, igual que tenemos los trimestrales, yo digo a lo mejor mensuales es un poquito más complicado, porque tener que manejar un expediente por 12 pagos al año es más complicado, pero bueno, trimestralmente o semestralmente se podría buscar una fórmula para los autónomos este año que estén solicitando la tarifa plana, pues una vez pagado, pues eso, al siguiente trimestre te pudiesen retornar, ¿no? O sea, son medidas que se podían hacer para que fuese mucho más rápido todo. Es verdad que es mucho más fácil de esta otra forma para la administración, claro, porque en un solo único pago y ya habiendo tú presentado los justificantes que está pagado, ya nadie te va a requerir nada, porque el expediente está cerrado y automáticamente, o sea, he presentado el comprobante de pago y ya... Pero el autónomo lo que necesita el dinero es por adelantado, o sea, o en el mes, ¿no? Sí, las ayudas, como bien comentas, es cuando comienzas, cuando estás en la actividad, lo difícil, ya cuando ya empiezas a navegar, ¿sabes? Para navegar te hace falta esas ayudas, una vez estés navegando, pues sí, es verdad que tienes que tener también ayudas y tienes que tener también asesoramiento y demás, pero lo que te hace falta es para poder empezar la actividad, ¿no? Cosas curiosas. Bueno, ¿cómo están los autónomos en Canarias, Juan Carlos? Pues bien, seguimos siendo de las comunidades autónomas con crecimiento. Batimos mes tras mes récord. Ahora mismo estamos en 141.800 autónomos en las islas, o sea, estamos hablando a fechas de abril, ahora pendiente ya la semana que viene que tengamos los datos de mayo, y con un crecimiento en casi todos los sectores, menos en el sector primario de la agricultura, que seguimos perdiendo pocos autónomos, pero es importante la pérdida. El sector del comercio, que también va perdiendo autónomos, son 205 autónomos que ha perdido desde el principio de año. La hostelería está ras con ras, de los sectores que va perdiendo algo, pero estamos hablando de lo que llevamos de año, ha perdido 3 autónomos, es insignificativo, no significativo, y luego las actividades financieras también es de otro de los sectores que ha perdido pues 20 autónomos desde el principio de año, pero de resto estamos hablando de que todos los sectores económicos están están generando empleo autónomo, el que más crece es la construcción y todas las actividades que van relacionadas con ello. Y bueno, esperando que el verano vamos a ver lo que pasa con estas campañas que está habiendo ahora a nivel nacional y aquí en Canarias con el tema del turismo, no nos termine de reventar inicialmente iba a ser buena. O sea, yo creo que las expectativas de crecimiento van a ser buenas. Estamos hablando de que llevamos ya desde comienzo de año hasta ahora, te digo el dato exacto, 1.066 autónomos más que lo que había, y te digo, o sea, nunca en Canarias haya habido tantos autónomos como está habiendo ahora mismo en el... ¿Y eso es bueno o es malo? Hombre, es bueno siempre y cuando la cifra del paro vaya bajando, y es verdad que también va bajando, sí, pero necesitamos que haya menos parados. Sí. Está claro que la actividad económica después del COVID, porque nuestro sector principal y predominante, que es el turismo, ha crecido, y eso hace que el resto de sectores tire. Y bueno, si empiezan nuestros políticos a hacer lo que tienen que hacer, que es obra pública y vivienda pública, pues yo creo que eso va a generar también que el resto de subsectores que generan alrededor de la economía, como puede ser la construcción, como puede ser el comercio, la ferretería, como puede ser otras actividades, porque aquí hay que recordar que cuando entra el dinero en un circuito, luego al final se sienten beneficiados todos, ¿no? Claro, yo creo que puede hacer que la economía vaya bien. Pero a mí me asusta un poco todos esos movimientos contra el turismo que hay en estos momentos, tanto en Canarias como en Península. Porque nuestros destinos emisores se lo pueden estar pensando, y de hecho ya hay medios de comunicación haciendo campañas para que la gente vaya a otros destinos. De todas maneras, España está de moda, porque las cosas no solo van bien en Canarias, van no te digo nada en Cataluña y en Baleares, que van por encima de nosotros, van bien en toda España. El sector turístico está funcionando, está tirando muy potentemente en todo el país. Los datos del paro también son buenos en el resto. Lo que pasa es que siempre estamos a la cola nosotros. Sí, lo que pasa es que también es verdad que, pese a que es un sector pujante, que tira, no está dignificado por nuestra sociedad y por nuestra clase política, o sea, porque ahora vemos como directamente el que hace una actividad empresarial en el turismo, poco más o menos que es malo y es un explotador. Cuando estamos viendo de que la generación de empleo es muy importante, es un sector que lleva más del 15% de la economía de este país. Sí. ¿Cuántos autónomos hay en España?
En España estamos en 3 millones, creo que no llega a los 200.000. De 3 millones, o sea que casi el 5% de los autónomos están en Pero Canarias. te lo digo exactamente, mira, 3.364.000. Que Hay un poco más. tenemos alrededor del 5% de autónomos en Canarias. Sí, además, llevamos los últimos 5 o 6 años estando siempre en el podio entre las 3 primeras comunidades, porcentualmente mayor crecimiento. O sea, estos últimos años Andalucía es de las comunidades que más ha pujado y que más ha crecido, pero Canarias siempre está 1-2 normalmente en ese podio en los últimos años. O sea que más o menos de los 12 meses que tiene el año, tenemos crecimiento mínimo 10 meses al año, estamos con crecimientos autónomos. Puede que haya algún mes puntual que ha habido un pequeño bajón con respecto al mes anterior en pérdida de algún autónomo, pero a nivel global llevamos más de 5 años creciendo el 95% de los meses. En proporción con la población debemos ser muy potentes a nivel nacional, los autónomos en Canarias. Sí, a nivel de población sí. O sea, no es lo mismo evidentemente en Madrid o Barcelona, que hay más población, habrá más autónomos, pero el porcentaje es alto, el nuestro. Sí, tenemos un porcentaje importante, alto, también es algo diferente también, tenemos mucho peso del sector servicios y sobre todo el sector del comercio, con respecto a otras comunidades autónomas. Tenemos, por desgracia, tenemos menos industria y tenemos menos actividad del sector primario que otras comunidades autónomas, pero sí tenemos más autónomos porcentualmente que otras comunidades autónomas. Juan Carlos Arricivita, estimado amigo, vicepresidente de los autónomos en Canarias, gracias por estar con nosotros y por contarnos lo que le ocurre, que estamos hablando hay 150.000 en Canarias, ¿no? Sí, 147.000. Bueno, pues 147.000 autónomos en Canarias y seguro que muchos nos están escuchando. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.